bajo el propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este es un espacio destinado para la bendición eterna de tu vida y para que se cumpla en ti el propósito eterno de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Dios. Hola, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla tu hermano y amigo Ángel Dario Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Aquí estamos en un lugar bastante acogedor, un lugar de oración, de meditación en el Señor. Y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 1. Elías huye a Oreb. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bien, quiero contextualizar un poco. El profeta Elías había tenido una poderosa victoria sobre los profetas de Baal y los profetas de Acera en el monte Carmelo. Dios se glorificó. Y los profetas de Acera y los profetas de Baal fueron aniquilados. Pero quien propiciaba, quien financiaba, quien patrocinaba el culto baálico, el culto pagano a Baal y a la diosa Acera, era Jezabel, esposa del rey Acab. El rey para la época era Acab, pero estaba casado con una mujer muy perversa, una mujer muy idólatra llamada Jezabel. Jezabel no estaba en el momento en que Dios le dio la poderosa victoria al profeta Elías en el monte Carmelo. Pero Jezabel escuchó. El texto bíblico dice, el versículo 1, que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas de Baal. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey y sacerdote de los Sidonios en Fenicia. Entonces Jezabel trajo de Fenicia el culto pagano a Baal y a Acera. Y esta unión matrimonial de Jezabel con Acab trajo muchos problemas a Israel porque aumentó la idolatría. Entonces, ¿qué resulta? El profeta Elías ministró en esta época. Quiero acotar que el reino de Israel era uno durante un tiempo. A esta época se le conoció como el Reino Unido de Israel durante los reinados de Saúl, de David y de Salomón. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte o reino de las 10 tribus, cuya capital prevalente fue Samaria. Tuvo otras capitales como Siquén, pero Samaria fue la capital que más prevaleció, que se construyó en los días de Omri. Y estaba el reino del sur o reino de las 2 tribus, o reino de Judá, cuya capital prevalente fue Jerusalén. Bueno, el reino del norte o reino de las 10 tribus o reino septentrional se caracterizó mucho por la idolatría. Tuvo 19 reyes a lo largo de su historia y ninguno de ellos fue bueno. Ninguno hizo lo correcto ante los ojos de Dios. El reino del sur, compañero del reino del norte en el sentido de que tuvieron un mismo origen, el reino del sur o reino de Judá tuvo 20 reyes. Y de los 20 solamente 8 fueron buenos: Josafat, Ezequías, Josías, entre otros. Pero de los más perversos del reino del norte, donde ministró Elías y Eliseo, estaba Acab. Acab fue perverso. La Biblia dice que fue más perverso que todos los que estuvieron antes de él. Pero era aún más perverso por una mujer, su esposa, Jezabel. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí en el versículo 1 de este capítulo 19 de Primera de Reyes, vemos que Acab le dice a Jezabel todo lo que Elías había hecho en el monte Carmelo, cómo Dios se glorificó y cómo los profetas de Baal y los profetas de Acera fueron matados. Dice el texto bíblico: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bien, entonces Jezabel se siente indignada porque mataron a sus profetas, a los profetas que ella patrocinaba. Y dice el texto bíblico que amenazó a Elías con una amenaza fulminante, con una amenaza fuerte. Dice el texto bíblico en el versículo 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Porque ella creía en dioses, no en Jehová.
no en el Dios de Israel, sino en los dioses. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta expresión, así me hagan los dioses y aún me añadan, lo que significa es que los dioses traigan sobre mí el peor de los castigos. Si mañana a estas horas tú no estás muerto, así como tú mataste a mis profetas. El profeta Elías se atemorizó. Mis amados, quiero acotar aquí que aún los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, sienten temor en un momento determinado de sus vidas. El temor es natural del ser humano. Lo importante es que Dios nos fortalece en medio de nuestras debilidades. El profeta Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dios le dio grandes victorias, pero también tuvo grandes procesos, grandes pruebas. Elías estuvo ocultando de Acab, estuvo escondido durante 3 años y medio, el tiempo que duró la sequía en Israel y en esas tierras. Elías ya estaba cansado, por decirlo así, y ahora viene una amenaza fulminante de una mujer bastante perversa que cuando prometía algo era difícil que no lo cumpliera. Y muchos dicen que Elías sintió miedo de una mujer, que cómo es posible que ante los profetas de Baal fuera valiente, y este hombre tan intrépido que oró a Dios y descendió fuego del cielo, ahora está huyendo, ahora tiene miedo de una mujer. El punto es, hermanos, que fueron muchos los procesos que vivió Elías. Llegó un momento que una gota colma, amén, la copa o el vaso, por decirlo así. Hay procesos que ya son el culmen y nos desesperamos. Muchos hombres de Dios hemos pasado por momentos muy difíciles cuando hemos sentido que ya no podemos más. Yo me sentí así una vez, hermanos, así como Elías. Yo me sentí que no podía más, pero fui a la presencia de Dios. Yo recuerdo que yo solía orar en una azotea. Yo vivía en un segundo nivel y en una ocasión me sentí que no tenía fuerzas, que ya no podía más. Me rendí en mi corazón. Literalmente me rendí. Solamente 2 veces en mi vida me he sentido que de verdad no tengo fuerzas. Pero ¿qué hice? Yo me eché en la presencia de Dios. Me abandoné en la presencia de Dios. Como vamos a ver que Elías se abandonó en la presencia de Dios debajo del enebro, debajo de una mata. Que resulta que cuando yo subo a la azotea y me echo ahí, me eché a morir, pero en la presencia de Dios. Si estás en un proceso difícil y no sabes qué hacer, abandónate, pero en la presencia de Dios. Échate a morir, pero en la presencia de Dios, que Él te va a levantar de ahí. Porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es justo. Amén. Dios te va a levantar. Y yo recuerdo que me eché a morir, me quedé como dormido. Y yo me rendí, me quedé como dormido. Y sentí por un momento, mientras estaba como dormido, como una mano gigantesca que pasó sobre mí. Así fue que yo lo sentí, como una mano gigante. Mis amados, y desperté. Cuando desperté fortalecido. Así como Elías, cuando comió la comida, que vamos a ver esto más luego, la comida que el ángel le trajo, así yo me sentí fortalecido hasta el día de hoy. Aquí estamos en pie todavía. Bendito sea el Señor. Si te sientes morir y sientes que no tienes fuerzas, abandónate, pero en la presencia de Dios. Y entonces Jezabel lo amenaza y Elías está ya hastiado de tantos procesos y de tanto esconderse por 3 años y pico, que Acab lo había buscado en todas las partes que pudo. Dice el texto bíblico que había hecho jurar a reyes y a naciones que no sabían dónde estaba. Es decir, había comprometido a reyes a que hablaran. Y nadie sabía de Elías. Dios lo tenía escondido. Cuando Dios oculta, nadie te encuentra. Aleluya. Cuando estás en la mano de Dios, el diablo no te puede tocar ni te puede encontrar, por decirlo así. Abandónate, pero en la presencia de Dios. Tú estás seguro en la mano de Dios. Seguro. No hay diablo, no hay demonio que te pueda tocar si te abandonas en las manos del Señor. Pero deja por completo tu vida en sus manos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Abandónate por completo, pero en sus manos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, pero deja ese proceso en la mano del Señor. Abandónate, pero en sus manos, confiando, creyendo que Él es fiel. Porque dice la Biblia, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios nunca te abandonará.
no te dejaré ni te desampararé. Nunca te abandonará. Escúchalo, nunca te abandonará. Pero tienes que prohijar, adoptar las promesas de Dios. Cuando tú leas Romanos 8 a partir del versículo 28, hay un versículo, creo que el 38 y el 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Nada. Pero tienes que creerlo. Y creer lo que dice Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Dios peleará por ti. Abandónate si no puedes más, pero en la presencia de Dios. Bueno, Jezabel amenaza al profeta Elías y Elías siente miedo. El versículo 3 dice de la siguiente manera: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mire qué interesante esta parte. Dejó allí a su criado. Su criado en esta etapa, su siervo, no era Eliseo, era otro. Porque hay procesos por los cuales tenemos que atravesar y pasar por la soledad. Dios nos deja en soledad. Y otras veces tenemos que irnos a la presencia de Él. Estar a solas con Dios. Muchas veces Dios permite que nos dejen solos. Pero otras veces tenemos nosotros que optar por estar a solas con Dios. Porque hay personas que oran a Dios solamente acompañados. Van a un culto de oración, amén, van a una vigilia, a un monte de oración, a algún lugar de oración, y van acompañados porque sienten fortaleza con sus compañeros. Pero es necesario que aprendamos a estar en comunión íntima con Dios en soledad. El profeta Elías estaba en una condición que necesitaba estar a solas con Dios. Porque él sentía que tenía que hablar con Dios algo especial, muy personal, muy interno de su corazón. Hay veces que tenemos que estar a solas y desahogarnos delante del Señor y no tener compañía humana. Y el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Fue hacia el sur. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, oiga la condición en que estaba Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías, el profeta de fuego. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mire, hermano, hay momentos en que deseamos no estar vivos. No es correcto decirle al Señor que nos quite la vida. Elías lo hizo por su debilidad, como ser humano, como un simple mortal que era, a pesar de ser el gran profeta Elías. No es correcto decirle por cualquier cosa al Señor: quítame la vida, ni tampoco decírselo. Jesucristo sintió lo mismo, estando en Getsemaní. Lo mismo que Elías, lo sintió Jesucristo, y aún más fuerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren y velen conmigo. Pero dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo vivió eso. Y Elías estaba viviendo este momento en que deseaba la muerte. Jesús no le dijo al Padre: quítame la vida. No le dijo a su Padre: quítame la vida. Elías se lo dijo. Pero el sentimiento estaba. Es decir, van a llegar esos momentos. Yo estaba en grandes procesos, en grandes batallas, como la arepa, fuego abajo, fuego arriba. Y mis amados, recuerdo que iba caminando. Yo dije: Señor, no quiero vivir. Yo quiero que todo esto pase. Yo quiero ya partir contigo. Y escuché esa voz en mi interior que me dijo: aún te queda mucho por hacer. El Señor me dijo: te quedan cosas por hacer. Tengo un propósito contigo y no es el tiempo. Pasó algo interesante con el profeta Elías. Dice que deseaba morirse. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó. Apareció un ángel de Dios. Y le dijo: levántate, come. Entonces él miró. Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre fuego, y una vasija de agua. Qué bueno es Dios. Le puso una torta y le puso agua. Aleluya. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Llama la atención esto, que Elías come y bebe de esta comida que vino del cielo para que sea fortalecido, pero Elías volvió a dormirse. Miren, amados, hay procesos que son tan fuertes. Yo no sé cuántos de ustedes que me están viendo en este video y que me están escuchando han pasado por momentos tan fuertes que usted recibe
una profecía de parte de Dios de consuelo, recibe un toque del Espíritu Santo, Dios lo sacude, lo estremece y usted como que revive. Pero es tan fuerte el proceso que usted vuelve y se echa a dormir, por decirlo así. Vuelve a la depresión, como que ese toque no fue lo suficiente. A veces Dios nos toca, pero es tanta la depresión que necesitamos un toque mayor. Aleluya. Elías volvió a dormirse, comió, bebió y se echó a dormir de nuevo. Era tan grande el sufrimiento, hermano. Era tan grande la tristeza de Elías que se echó a dormir de nuevo. Y el texto bíblico continúa diciendo: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, volvió otra vez el ángel. Qué bueno es Dios. Mire, si Él te ha tocado, si Él te ha fortalecido y no ha sido suficiente, te va a tocar de nuevo. El ángel te va a tocar de nuevo y te va a fortalecer Dios. Pero tienes que perseverar. Tienes que abandonarte en la presencia de Dios. Amén. Échate a morir, pero en la presencia de Dios, que Él te va a levantar, te va a resucitar si estás muerto, por decirlo así, muerto emocionalmente. Si estás débil, te va a fortalecer, pero no cojas para el mundo. No cojas otro camino, no tomes otro camino. Échate en la presencia de Dios como hizo Elías y abandona a la gente que tengas que abandonar. Amén. Ve a la intimidad, a la soledad con Dios. No te rindas. No te dejará ni te desamparará. Él llegará. Aunque tú pienses que está tardando, no, Él llegará. Dios no tarda. Tienes que decir como dijo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. El texto bíblico continúa diciendo: se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios lo fortaleció y caminó lo que tenía que caminar. Y llegó al monte Horeb, el monte de Dios, donde vio su gloria y donde Dios confirmó su ministerio. Aleluya. Y Elías culminó el propósito de Dios. Dios te dice: no abandones. No abandones, no abandones su camino. Abandónate, pero en la presencia de Dios. Es decir, ríndete en la presencia de Dios. Y ahí Él te levantará. Cuando no puedas más, vete a su presencia. Muérete, pero en su presencia, porque Él te va a levantar, te va a resucitar. Y Dios va a hacer cosas grandes y hermosas en ti. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Dios ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Recuérdate, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga mucho. Hasta el próximo video.